Muy buenas noches, Rocío. Efectivamente, hoy vamos a hablar de las reformas al sector justicia y nos vamos a centrar en el tema más controversial hasta el momento, o por lo menos el que más discusión ha generado, que es el de la incorporación del derecho indígena a las normas jurídicas occidentales que nos rigen. Para este tema tenemos en primer lugar la participación de Raquel Irigoyen Fajardo. Raquel Irigoyen Fajardo es doctora en Derecho de nacionalidad peruana y vino aquí a participar precisamente en un foro patrocinado por Naciones Unidas, ACIES y otra serie de entidades. Y también tenemos a la abogada experta en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Lucía Shiló. Está conmigo en esta oportunidad Carmen Ortiz, a quien le cedo la palabra. Muy buenas noches, Carmen, tú tienes la palabra. Gracias, empiezo yo con la primera pregunta y vamos a tratar de resolver esta noche algunos de los mitos o de los prejuicios que hay en torno a la aplicación de la justicia indígena. Y uno de esos mitos o de esos temas que fueron planteados en redes sociales, estuve revisando un poco antes de entrar acá, tiene que ver con el argumento de la igualdad. Entonces las personas dicen, ¿por qué si todos somos iguales ante la ley tendría que haber una justicia ordinaria y una justicia indígena? ¿Qué podemos decir sobre eso, Raquel? Es como el tema del idioma, ¿no? Si todos somos iguales, entonces tendríamos derecho a hablar en nuestro idioma, en la escuela, ante las autoridades, etcétera. Esto se discutió, por ejemplo, en Canadá en el 82, cuando ellos hicieron la Constitución y dijeron, para que los individuos de una sociedad donde hay diversidad de grupos etnoculturales o etnolingüísticos puedan gozar de libertad y de igualdad, se requiere que esos grupos tengan una igualdad. En este sentido, por eso ellos tienen cooficiales el inglés y el francés. Porque, por ejemplo, si el idioma oficial solo fuera el inglés, los hijos de los francófonos no van a tener igual oportunidades que los hijos de los anglófonos. Algunos lo reducen justamente a eso, Raquel, y dicen, bueno, no se necesitan dos justicias, lo que se necesita es que esta justicia se imparta en su idioma. ¿Cómo lo ves? Pero entonces, para empezar, entonces estaríamos aceptando el multilingüismo, que ya es un paso, ¿no? El otro paso es que, así como hay diversidad de idiomas que reflejan diversidad de sistemas cognitivos, también hay diversidad de sistemas normativos que rigen esos pueblos y que son sistemas que vienen desde antes de la conquista, de los procesos de invasión colonial y que se han ido recreando a lo largo de la historia. Entonces, si los pueblos tienen sus sistemas normativos, yo tengo el derecho de ser juzgada por el sistema que yo conozco y en el cual vivo, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia, en primer lugar, por eso significa la posibilidad de acceder a la justicia en el idioma, ante las autoridades y ante el sistema del pueblo al que pertenezco. Digamos, esa es una primera fundamentación de por qué se reconocen los sistemas jurídicos indígenas. Y la otra fundamentación es porque los pueblos viven en un territorio, tienen sus recursos. Entonces, si entra un tercero a dañar esos recursos, ese pueblo tiene derecho a protegerse, ¿no? Y no esperar a una policía que de repente no va a llegar, a llamar a alguna autoridad que no va a venir. Entonces, tiene sentido que se reconozcan los sistemas jurídicos indígenas. Esto es, digamos, una explicación más sociológica, pero jurídicamente, hace 20 años, Guatemala ha ratificado el convenio 169 de la OIT y tenía la obligación desde entonces de hacer una adecuación normativa interna para que los derechos ahí reconocidos estén constitucionalizados. Lucía, a ver, hablemos un poquito de cuáles son las aplicaciones que tendría el derecho consuetudinario indígena en Guatemala, porque ha habido una gran discusión con respecto a, bueno, en primer lugar, hay mucha gente que erradamente desde mi perspectiva, lo equipara, por ejemplo, a linchamientos o azotes. Es decir, ¿cuál es el fondo de lo que se reclama como derecho indígena?
Bueno, en primer lugar, aclarar la posición en la que yo voy a hacer esta intervención, que es como abogada formada en el derecho occidental, pero que también formo parte de un pueblo indígena que tiene su sistema jurídico propio. Eso es importante porque muchas veces, y antes de abordar la pregunta en concreto, se confunde que el sistema jurídico de los pueblos indígenas debe de ser aplicado por jueces formados en el sistema occidental, como en un principio se discutió acá en Guatemala. Entonces es importante también escuchar a las propias autoridades indígenas, que son las que aplican el sistema jurídico propio, que tiene sus normas, que tiene su jurisdicción y que las autoridades son respetadas por las comunidades, ¿verdad? Y en ese sentido lo que se pretende es el reconocimiento de lo que ya existe. ¿Y qué es lo que existe, Lucía? Existe un sistema jurídico con autoridades legítimamente elegidas para que puedan mantener el equilibrio y la armonía en las comunidades. Existe un sistema de normas y principios y valores que también son reconocidos por las comunidades, son aceptadas por las comunidades, y eso es lo que se pide, ese reconocimiento a eso que existe, autoridades, sistemas, normas, principios, con el objeto de mantener ese equilibrio en las comunidades. Lucía, pero una de las preguntas es quién es indígena, y esto porque yo he visto en varias columnas de opinión ya en la cual se habla del temor a la arbitrariedad o discrecionalidad, que si a mí me conviene me autodenomino indígena y si no, entonces me voy a denominar ladino o mestizo. ¿Cómo vamos a saber en primera instancia quién es sujeto de la aplicación de ese derecho, pero también quién lo va a aplicar? Sí, es una discusión que se ha dado profundamente, y es en las Naciones Unidas se ha discutido, por ejemplo, a quién se le debe considerar persona indígena, y hay dos criterios, estos criterios objetivos y el criterio subjetivo. Y el criterio objetivo dice que son aquellas personas en lo colectivo, comunidades que tienen una continuidad histórica relacionada con su territorio, pero también y lo principal es el criterio subjetivo, que es el tema de la autodeterminación, la autoidentificación o la autoadscripción, ¿verdad? Por eso es que como el sistema jurídico indígena es aceptado por los miembros de la comunidad, ellos, las personas indígenas, nos reconocemos como tal, y ahí debería de aplicarse el derecho indígena. Raquel, ¿cuáles son los alcances de un sistema indígena frente a un sistema institucionalizado occidental dentro de los países que han adoptado esta dualidad de sistemas? Es decir, ¿qué es lo que juzga un sistema ancestral y qué es lo que juzga un sistema de normas occidentales? Ya, en casi todos los países que ha habido un reconocimiento constitucional de los sistemas jurídicos indígenas, la competencia territorial, se ha discutido la competencia territorial, material y personal, ¿no? Es decir, qué materias juzga, a quiénes y dónde. Y esto es un debate y un debate que ha habido desde la era colonial. Entonces, hemos vivido en era colonial un modelo de pluralismo jurídico subordinado, luego durante la era republicana del siglo XIX un modelo de monismo jurídico, es decir, negación del reconocimiento, y ahora en los 30 últimos años estamos viviendo un horizonte del constitucionalismo pluralista con ya 3 ciclos de reconocimiento. En los 80s, con el multiculturalismo, que empezó con Canadá justo en el 82, ¿no? Le siguió Guatemala en el 85 con el artículo 66 de la Constitución, Nicaragua del 87, Brasil. Y en los 90, después de la adopción del convenio 169 de la OIT, es que recién se reconoce el pluralismo jurídico en las constituciones de México y todas las constituciones andinas, excepto Chile. Y recién después, este siglo, viene el constitucionalismo plurinacional. Ecuador y Bolivia ya reconocen no solo comunidades o pueblos, sino naciones indígenas y que un Estado plurinacional. ¿Cuál ha sido el alcance? Primero, en cuanto a las materias, el convenio 169 ni estas constituciones limitan la materia. ¿Por qué? Porque los derechos son vivos, no necesariamente clasifican civil, penal, agrario, sino que resuelven
o tienen competencia para resolver cualquier problema que se suscite en sus territorios, en su comunidad. En cuanto a la competencia territorial, todas estas las constituciones que han reconocido Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, México. En cuanto a la competencia territorial, por ejemplo, en Colombia y Perú se dice que tienen competencia dentro de su ámbito territorial, tanto para los propios como para cualquiera que entre dentro de su territorio. Aunque a veces esto de los territorios no suele tener límites bien establecidos. El concepto de territorialidad es distinto al de territorio como tal. Sí, en las constituciones utilizan el concepto de ámbito territorial, que es el ámbito, por ejemplo, de una asamblea indígena. Entonces, de repente no coincide con un título, no importa, lo que importa es que haya una autoridad, que generalmente es una institución indígena, como una asamblea. Y normalmente eso sí se sabe, las asambleas indígenas saben hasta dónde abarca lo que ellos consideran su ámbito territorial. Bueno, y por fuera del territorio, solo entre indígenas. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a continuar con esta interesante discusión luego de este corte comercial.